Hoy comienza una miniserie, creo que solamente nos va a tomar este domingo y el próximo, y el título ahí está en pantalla, A favor de la verdad. Jesucristo dijo, y estas son las palabras específicas que Él trae a memoria en este momento, Él dijo esto: las palabras que yo les hablo son vida y son verdad. Y en algún otro momento, cuando oraba por los discípulos en Juan 17, Él específicamente decía: Padre, orando por los 12 discípulos y por nosotros, o por los 11, porque en realidad Judas se sabía ya que era un traidor, pero orando por ellos y por todos los que habíamos de venir, Él dijo: Padre, te pido que los santifiques con tu palabra. Y si alguien reconoce o identifica lo que vino después, puede cerrar conmigo la frase: Padre, santifícalos con tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Y hoy quiero, desde esa declaración doble de Jesús, las palabras que salen de mi boca son vida y verdad. Padre, santifícalos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy afirmarnos en la verdad para comenzar a sostenernos en ella y así desafiar las corrientes que desde hace mucho soplan, pero que quizás hoy soplan con mayor fuerza en nuestra generación. Pero déjenme, antes de ir a lo que voy a compartir directamente con ustedes, contar una historia, un cuento en realidad de un niño que se acercó a su mamá y le dijo: mami, ¿de dónde desciende nuestra familia? ¿O de quién desciende nuestra familia? Y la mamá le dijo: nosotros descendemos de una familia en España, en el norte de España. Y comenzó a hablarle de todo lo que era su trasfondo y sus ancestros. Y el niño le dijo: qué raro, mami. Y ella le dijo: ¿por qué? Dice: porque mi papá dice que descendemos del mono. Y la mamá le dijo: bueno, hijo, una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es la familia nuestra. Nos reímos, pero eso es una verdad. Poco más de 200 años hacia la fecha, el mundo ha estado dividido en pensar de dónde venimos. Ya no tanto de los españoles, sino si fuimos creados o somos el producto de un proceso evolutivo que viene de la nada. Creo que menciono la fecha de poco más de 200 años porque la teoría de Darwin comienza a sonar, aunque él no es el único. Antes estaban las ideas de Mendel y todas las anteriores, Lackmer, etcétera, etcétera. Pero creo que Darwin, con la teoría de la evolución, las especies, etcétera, etcétera, afirma un concepto aún todavía no tan formado, a menos no tan abrazado como es la evolución. Y desde entonces la gran pregunta y la gran batalla ha sido: ¿provenimos del mono y somos el producto de una gran explosión en el cosmos que dio lugar al universo y por ende al planeta y a la vida humana? ¿O somos el resultado de una mente inteligente capaz de diseñarlo todo y ponerlo todo en su lugar, y de ahí nosotros provenimos? Lo cierto es que yo creo que hace exactamente ese tiempo, poco más de 200 años, comenzaron a desconstruirnos moralmente. Y hoy en día eso toma fuerza en nuestra sociedad, porque la intención de muchos hoy que están en el poder es de construir a la sociedad moralmente y que nosotros perdamos los valores y nos convertamos en animales. Si nuestro origen es el mono, nuestro origen es un animal. Y por eso ustedes escucharán muchas veces en el lenguaje humano hablar de nosotros como animales. Y si se describe un animal porque tiene cuerpo, tal vez nosotros lo seamos. Pero si se distingue a un ser humano porque tiene intelecto, voluntad y sentimiento, entonces estaremos en presencia de un ser que se parece al resto, pero que es diferente a todos. El peligro principal de esta corriente de pensamiento es este: si el origen de todo es la materia, entonces provenimos de la nada. Y si provenimos de la nada, la verdad es relativa y la moral es cambiante. Eso es lo que le están enseñando a nuestros hijos. Ahora, yo no tengo ningún problema. Bueno, gracias a Dios mis hijos están en un contexto, una cosmovisión donde le enseñan el mundo a partir de la creación, aunque obviamente hablan de la otra corriente, la evolución, pero al menos tienen tienen la capacidad de contrastar y de escuchar dos posiciones que aparentemente se contradicen y que en algún sentido se dan la mano también. Yo crecí en un contexto y en una sociedad totalmente atea. Soy cubano, ustedes saben la mayoría, como yo. Y yo crecí después de 1959, un cambio político donde dijeron que Dios estaba muerto.
y donde nos enseñaron en las escuelas la evolución, donde ponían de pie a mis compañeros que venían de familias cristianas y les decían: todos los que crean en Dios en este salón de clase pueden ponerse de pie, y ellos se paraban, 2 o 3 eran la minoría, y luego algunos maestros de ciencia los abochornaban y los hacían pasar momentos desagradables por su fe. No pasaba en todas las clases, pero algún maestro que tenía resentimiento con la fe aprovechaba el momento para avergonzar a esos niños y tratar de extirparle la fe a una persona con el poder de la presión de grupo. No obstante, a los 16 años, cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo transformador, que no comenzó en ese momento, que había comenzado años atrás, que lo he contado en otras ocasiones, pero cuando Jesucristo vino a ser el Señor de mi vida, de alguna manera Él se las arregló para barrer cualquier vestigio de evolucionismo y de materialismo que había en mi vida. Y asentó esta verdad en mi corazón: el mundo es creado y yo soy el producto de alguien que me diseñó completamente. Por lo tanto, no soy el producto de la casualidad. Hay una moral y un código establecido por ese Dios al cual me debo, y hay un Salvador que me dice que yo estoy perdido y que como único puedo llegar al estándar de ese Dios no es a través de mis buenas obras, sino de su gracia salvadora y de lo que Él perfectamente vino a mostrar, modelar, morir en la cruz y establecer en el poder de la resurrección. Y si tú lo crees conmigo, puedes decir amén y dar un aplauso a ese Dios en el cual creemos. La verdad es que los principales planteamientos de la teoría de la evolución no discrepan con el creacionismo. Si ustedes alguna vez se han sentado a leer o han visto películas al respecto, se darán cuenta de que el orden de la evolución planteado por Darwin y otros viene a ser casi la misma descripción del orden de la creación planteado por la Biblia, sin ser este un libro de ciencia. Qué curioso. Obviamente lo que cambia es el origen. Lo que cambia es la energía de las masas en la evolución, y Dios provocando la creación a través de llamar las cosas existencias, habiendo creado como inicio la luz. Qué curioso esto. Que la Biblia comienza diciendo que en el principio era Dios. Y luego dice que cuando Dios quiso crear todas las cosas y traer orden al universo y al planeta en el que vivimos, dijo Dios: sea la luz. Y es el mismo planteamiento científico que dicen que nada pudo ser si primero la luz y de ella la energía no existía. Qué curioso que un libro que no habla científicamente y que dice esto hace tantos siglos atrás tuviera tanta precisión en el orden de todas las cosas para decir que lo primero fue la luz y que el inicio de todas las cosas era la luz. ¿No te parece? ¿No te parece que en lugar de haber contradicción se unen, solo que en un caso la materia dio lugar a todo, la nada dio lugar a la existencia, la nada dio lugar a todo, mientras que en el caso de la Biblia, Él, el todo, da lugar a todo lo demás? Mira, hay un físico ateo llamado Charles Dawkins, yo lo he mencionado otras veces. Hizo una confesión interesante en una entrevista que se le hizo cuando le dijeron si el ser humano, o le preguntaron: ¿el ser humano ha sido creado o el ser humano ha surgido como un proceso evolutivo por selección de las especies? Y Charles Dawkins, que es un filósofo, o un físico, mejor dicho, ateo, él dice: bueno, al descubrirse el ADN, escuchen esto, porque este es un físico ateo que dice creer en la no existencia de ningún Dios, y que categóricamente dice específicamente el Dios de los judíos y los cristianos. ¿Y por qué dice esto? Porque Buda, en realidad el budismo no es una religión con un Dios, es una religión con un líder. Si ustedes no lo sabían, el budismo es una religión atea, por eso prolifera en China y en países comunistas. Porque el budismo lo que plantea es que el final de todas las cosas es que tú y yo, la materia, nos convertimos en parte de los átomos del universo. Ese es el fin. Por lo tanto, es una religión atea. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos dice: yo soy el origen de todas las cosas, yo soy la razón de todo lo que existe, yo soy un ser pensante, inteligente, que está por encima de todo y que tengo la capacidad de crearlo todo mientras yo mismo no soy creado. Todo existe a partir de mí, pero yo existo en mí mismo eternamente. Existo desde la eternidad y existo por la eternidad. Y se levantan estos pensadores y dicen: no creemos en ese Dios. Pero cuando le preguntan, ¿el ser humano ha sido creado o es el producto de una evolución, de una selección natural de las especies? Miren la respuesta que él dice: cuando se descubre el ADN, lo que se descubrió en sí fue la firma del creador de la humanidad.
El DNA, como se dice en inglés, el ADN en español, dice físico ateo, ese no se puede negar, es la firma de un creador. Y entonces le dice el entrevistador, ¿cómo es posible que usted siendo ateo diga que nosotros fuimos creados? Él dice, bueno, posiblemente fue una civilización alienígena con capacidad tecnológica mucho mayor a la nuestra, que puso un embrión en el planeta y a partir del cual surgió la vida. Entonces es evolutivo hasta llegar al surgimiento del planeta, pero entonces creacionista cuando se trata del hombre. El entrevistador con un poco de sarcasmo le dice, ¿no le parece que usted solamente está moviendo el problema del origen de la vida a otro planeta, a otro sistema solar y a otra civilización? Porque eventualmente nos preguntaremos si quién los creó a ellos. ¿Por qué Dawkins y otros como él niegan la Biblia y a la misma vez hablan que nosotros fuimos creados? Muy sencillo. Porque si ellos dicen, es verdad, nosotros sabemos que el ser humano es creado y cuando analizamos el surgimiento de todo el universo tiene coincidencia con toda la descripción de la Biblia, y ahora el ADN del ser humano está dando testimonio de que fuimos creados por una mente inteligente, no nos queda más que otra que aceptar al Dios de la Biblia. Estarían entonces teniendo que aceptar también su estándar moral como un absoluto, los 10 mandamientos. Tendrían también que aceptar que el pecado es una realidad tal cual lo describe la Biblia y que Jesucristo es el Redentor que todos necesitamos. La comunidad científica hoy es menos atea y más dada a creer que nosotros somos el producto de una mente inteligente que nos diseñó. Pero a la misma vez tratan de negar la existencia del Dios de la Biblia, negarla y no creerla, porque insisto, eso sería decir, tu estándar moral es verdad, es absoluto. Nosotros no definimos la verdad, esta no es relativa, sino que es absoluta. Por lo tanto, estamos perdidos, somos pecadores y tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a la misma vez, aceptar que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Y eso cerraría la historia completa y haría que la humanidad tuviera que rendirse ante un Dios que no solamente nos creó y nos permitió tomar la decisión voluntaria de pecar, sino que se encarnó para morir en nuestro lugar y desde esa posición pagar por nosotros la culpa para hacernos redimidos, hijos de Dios, por la eternidad. No importa lo que ellos tomen como una decisión, lo que ellos decidan, lo importante es que tú vas a decidir, que tú y yo vamos a decidir. Vamos a ceder a la presión de grupo, a la presión social, a la aparente ciencia que dice que Dios es un mito, o vamos a seguir de pie mientras otros cuestionen nuestra fe, como Noé cuando hablaba de un diluvio y nadie veía lluvia. De hecho, nunca había llovido, dice la Biblia, solo un vapor de agua subía de la tierra y la gente se burlaba por algo que era científicamente improbable. Vamos a permanecer casi como los únicos en el país, en el planeta, por decirlo de alguna manera, que podamos decir somos pocos, pero sostenemos que la verdad es que Dios es el origen de todas las cosas. O cederemos a la presión, o guardaremos silencio, o mantendremos una fe oculta, o nos negaremos a la verdad. Yo quiero proponerte en este día que tú y yo sigamos adelante diciendo: Jesucristo es mi Señor, Dios es mi origen y mi vida está segura en el Hacedor de todas las cosas. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque hay demasiada evidencia y demasiada prueba que aún la ciencia no puede negar. Si alguien lo cree, puede decir un amén mucho más animado, como si hubiera desayunado en esta mañana. Déjame establecer este principio. Creer en el Creador no es una locura, es una necesidad. ¿Quieres decirlo conmigo? Creer en el Creador no es una locura, es una necesidad. Y añado esto, y un beneficio inmenso para toda la humanidad. Creer en Dios como Creador no es una locura, es una necesidad que tenemos y un beneficio que todos necesitamos encontrar. Voy a darte algunos detalles hoy de por qué es bueno creer en Dios. ¿Por qué es bueno creer en Dios como Creador? ¿Estás preparado? 5 cosas quiero compartir con ustedes y no quiero hoy perder mucho tiempo en citarlas porque para mí esta es la esencia de lo que vino a decirle a ustedes en este día. Número 1, Él es el origen de la vida. El primer beneficio es que la Biblia declara que el origen de la vida no fue algo que surgió de la nada cuando las partículas chocaron, producto de la expansión de la masa o de la energía de la masa, sino que hubo un Dios que dijo, sea la luz, y la luz provocó toda la existencia. Cada vez que Él iba hablando, todo iba creado. Él es el origen de la vida. La Biblia dice en Génesis 1:26, y digamos,
Y dijo Dios, mejor dicho, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Qué tremendo. Dios no solamente te creó, Dios no solamente nos creó, Dios nos creó con propósito. Los pondré sobre la tierra para que sean los administradores de todo lo demás que he creado y para que tengan una existencia que tiene sentido. Dios es el origen de todas las cosas y Dios es el origen de toda la vida, incluyendo y principalmente la vida del ser humano, que no fue creada por nadie más, nada más, sino por Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cómo me ayuda esto? ¿Cómo me beneficia esto? Hay una canción que muchas veces cantamos y a veces no nos damos cuenta, es del ministerio Toma tu lugar, no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Él es mi origen y mi destino. Porque tú tienes que entender que cuál es tu origen será tu destino. Si tu origen es la nada, tu destino es. Pero si tu origen es la eternidad, tu destino es. Esa es la gran verdad de Dios. La gente que vive sin esta certeza vive todo el tiempo deprimido, y aunque trate de ocultar su depresión, está contando sus días, analizando sus años, viendo el modelo de vida que la generación en la cual vive, tiene. No podemos llegar más allá de los 80, de los 90, de los 100 años, y tengo 70 años, me queda poco tiempo. Pero cuando tu origen es la eternidad, tú sabes que vas de camino ¿a dónde? A la eternidad. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Hagámoslo como nosotros somos, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Esta bendita Trinidad que habita como Dios. Él es el origen. Número dos, quiero establecer esto. Él es el sustentador de todas las criaturas. Él es el sustentador de todas las criaturas. Mira lo que dice el Salmo 65, 9 al 11. Con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarte trigo, o para asegurarle trigo al pueblo. Escucha esto, así preparas el campo. No es el campesino, es Dios que le preparó el campo. Dice, empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con sus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Resumiendo lo que dice el Salmo 65, que es una declaración preciosa, hermosa. Lo que la Biblia dice es lo siguiente: Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el que te sustenta. Amén. Quiere decir que nuestra provisión viene de Dios. Quiere decir que por mucho que nosotros nos afanemos, nadie puede darnos lo que Él nos da. Él es el que sustenta todas las cosas. Nos conviene creer en Dios. Te conviene creer en Dios. Porque de lo contrario estás solo en el universo. Porque de lo contrario, las personas que están al lado tuyo para ayudarte tienen sus propios problemas y no podrán ayudarte. Pero qué tremendo es levantarse en la mañana y saber que yo puedo tener muchos problemas, montañas de problemas delante de mí. Pero tengo un Dios que está por encima de mis problemas. Tengo un sustentador que está por encima de mis situaciones. Tengo uno que si yo estoy en medio de la crisis, Él nunca está en crisis. Que si yo estoy en ansiedad, Él nunca está en ansiedad. Que si yo no tengo respuestas, más incertidumbre, Él siempre tiene respuestas y tiene todas las cosas para todos los que le buscan. Qué tremendo es saber que cualquiera que sean tus necesidades, tu Dios está por ti y que tú no estás solo. ¿Sabes por qué hay tanta ansiedad en este mundo? Porque hay muy poca fe. Pero cuando tú crees, y yo creo, los problemas sí van a tocar a la puerta. Y a veces rompen la puerta, la echan abajo y no piden permiso. ¿Alguien se identifica con eso? Le pasa al que cree y al que no cree, al que tiene fe y al que no tiene fe. A todos nos sucede, pero cuando Dios es tu sustentador, tú sabes que Él terminará con todos tus problemas, moverá todas tus montañas y hará todo lo que tú necesitas, porque Él, sobre todas las cosas, te creó, porque te creó por amor. La razón de Dios para crearnos no es un despliegue de su gloria que muestre cuán grande es Él, sino también decirnos, mira, este Dios grande te creó a ti pequeño, no para avergonzarte por lo insignificante que eres, sino para convertirte en una vasija de mi gran amor por ti. Y por eso te sustentaré. Te voy a sustentar porque te amo, te voy a sostener porque te amo, te daré todo lo que necesitas porque te amo. Qué tragedia vivir sin un Dios que nos sostiene.
sin un proveedor que nos provee, sin un Padre que nos ama y estar solos en el universo rodeados de personas que como nosotros están limitados. Pero tú y yo tenemos un sustentador que corona el año con sus bondades y nuestras carretas se desbordan por su abundancia. Amén. Así que Dios no solamente es nuestro origen y por lo tanto nuestro destino. Dios en esta vida temporal, transitoria, mientras vivimos los 70, 80 años que la Biblia dice y mencionaré más adelante, que es más o menos la vida del ser humano, en ese periodo de tiempo Él te sostiene. Él te sostiene. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque en este momento yo no sé lo que tú estás viviendo, pero Él te sostiene. En este momento tú puedes decir, estoy a punto de tirar la toalla, pero Él te dice, no lo hagas, yo te sostengo. Estás a punto de ganar, como aquel hombre que estaba colgando de la soga y dice, Dios mío, ayúdame. Y Dios dice, salta. Y el hombre en la oscuridad de la noche tuvo miedo a saltar y ahí se quedó en la soga. Al amanecer estaba colgado en la misma soga, pero estaba tan solo a unos poquitos metros del suelo. Cuando tú no ves, Dios ve. Por eso puede decirte salta, porque Él sabe que debajo de ti ya proveyó el sustento, ya proveyó el suelo, ya proveyó el soporte. Tú no ves lo que Él ve. Él ya vio lo que tú no estás viendo. Por lo tanto puedes creer en aquel que se adelanta al tiempo y que vive por encima de Él. Y que conoce todo lo que tú necesitas y es capaz de proveerte, de sustentarte, de sostenerte y de amarte. Te conviene creer en Dios. De lo contrario, vivirás en desesperanza, acudirás a las pastillas, vivirás lleno de insomnio, tendrás que fumarte 3 cajetillas de cigarro, tomarte algunas botellas de alcohol para silenciar a tu conciencia que te dice que estás solo. Mas Dios te dice en este día, cuando yo estoy contigo, tú no estás solo, yo estoy contigo para sostenerte. Alguien puede decir amén en el nombre de Jesús. Número 3, Él no solamente es nuestro origen y nuestro sustentador. Sin Él, mis hermanos, no tenemos, solamente tenemos, debo decir, una existencia física temporal. Salmo 90:10, salmo que se le, digamos que se le da a Moisés la autoría. Y dice así, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si la fuerza nos acompaña. ¿Ahora alguien aquí tiene 70 años? ¿Cuántos años tienes? 7, 9. Mira, aquí está, este es de los más fuertes. Dice, tiene promedio de llegar a 120, la edad de Moisés. Dice, tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Si usted lee esta declaración y la separa de la Biblia, si ustedes llegan al Salmo 90:10 con una tijera y lo recortan y el resto de la Biblia lo botan, se deprimen. Lo voy a leer una vez más y piensen que esto es lo único que nosotros leeremos en el libro llamado la Biblia, que lo único que existe en este libro es precisamente una declaración, Salmo 90:10, y que todo lo demás ha sido quitado, ha sido borrado. Imagínatelo por un momento y que tú te levantes por la mañana diciendo, Dios mío, voy a leer tu palabra que alienta mi vida, y esto es lo que leas. Cuando llegamos, algunos llegamos, como diciendo, no son todos, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si la fuerza nos acompaña. ¿Cuántos dicen amén? No te alientes, porque mira lo que dice después. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Wow. ¿No es para deprimirse? Pero eso no es toda la Biblia. Bájense ya ese momento de imaginación. Ahora abran sus Biblias y vean que está llena de declaración y que eso solamente está allí para aterrizarnos a esta verdad. Para aquellos que se acostumbraron a esta vida y piensan que es todo. Pero luego está la Biblia que te dice, el Dios que es eterno también te regala eternidad, que así como es Él, tú serás. He puesto eternidad en los hombres, dice Eclesiastés capítulo 3. He puesto vida dentro de ti. Las cargas y trabajos son para aquellos que caminan solos, pero dice el Señor, yo renovaré las fuerzas del que no tiene ningunas. Yo les daré alas como las águilas. Los jóvenes, dice, flaquean y caen, y los hombres se quedan sin fuerzas, mas los que confían en el Señor remontarán alas y vuelos como las águilas y se remontarán a sus alturas. La misma Biblia que te habla de la realidad de la existencia física, temporal y difícil, te habla de que en medio de ella está Dios dándole vigor a aquellos que confían en Él.
Por eso Vitico puede decir, tengo 79 años, y cuando él te aprieta la mano, te la rompe. Porque este hombre tiene el vigor de Dios sobre su vida. Porque él ha confiado en el Señor. Porque la gracia y el favor de Dios están sobre tu vida. Y en lugar de calamidades, en medio de una vida de pruebas, de enfermedades, de pérdidas, de situaciones difíciles, está el gozo del Señor fortaleciéndote en todas las etapas de la vida. Alguien puede decir amén. Número cuatro, casi estamos aterrizando a lo que quiero llegar finalmente. El punto número 5, que para mí es vital e importante. Número 4, sin Él nuestra vida está incompleta y vacía. Él es el origen, Él es el sustento, Él es la razón de nuestra existencia física, pero también nos da la esperanza de una existencia eterna. Pero en cuarto lugar, sin Él, si no existiera Dios, nuestra vida estaría incompleta y vacía. Hace años leí en un devocional cristiano un pastor que se quedó dormido. Era la noche de Navidad. Se celebraba el nacimiento de Jesús. Pero en el sueño, él vivió una tragedia porque en el sueño Jesús nunca nació. En su sueño se anunciaba ese que celebran los cristiano en realidad nunca nació. Entonces él como pastor se levantaba para visitar a un enfermo y cuando iba a hablar de la esperanza del Dios que sana y de Jesucristo que había pagado por la sanidad de los seres humanos, recordaba que el Dios encarnado nunca había existido, que Jesús en el pesebre nunca había nacido, que era una falacia, una mentira, una leyenda. Fue a la familia que había acabado de perder un familiar a darles esperanza, consuelo, a hablarles de la resurrección de los muertos y luego se dio cuenta que si Jesús no había nacido, tampoco había sido crucificado y por lo tanto nunca había resucitado. Y en esa tragedia de su sueño, el pastor que estaba dormido, en su sueño empezó a escuchar unos cantos que hablaban del niño Dios, del Salvador del mundo, del resucitado. Y finalmente se despertó. Y cuando se despertó se dio cuenta, la iglesia que pastoreaba estaba a su lado, ya había comenzado el culto y estaban cantando un lindo himno que recordaba que Él nació, que Él murió y que Él resucitó. Y el pastor dijo, gracias a Dios que Jesucristo no nació solamente en mi sueño, pero que en la realidad yo puedo llegar a donde está el familiar del que acaba de morir y decirle a ese familiar, no te llenes de desesperanza, el que ves ahora fallecido, de aquí a poco se levantará, porque creyó en aquel que es la resurrección y la vida. Puedo llegar a la cama del enfermo y darle aliento, porque mi Señor todavía levanta enfermo. Puedo llegar a aquel que no tiene esperanza y hablarle del Dios de la esperanza, porque el Hijo de Dios nació, murió y también resucitó. Sin Él no tenemos una vida completa, por el contrario, sino una vida vacía. Mira lo que dicen algunas declaraciones de la Biblia. Jeremías 4:23. Dios mira a la tierra y dice esto: miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Esta es la declaración de Dios ante un pueblo que va a vivir un juicio, una nación que lo abandonó, un pueblo Israel que comenzó a adorar a otros ídolos y que le negó la fe a Dios. Y dice, cuando miré a esa tierra, lo que miré fue un caos total. Cuando miré a los cielos, todo era tinieblas, porque cuando tú le das la espalda a Dios, lo que reina es caos y tinieblas. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Es decir, tu plenitud no está en malgastar tus bienes sobre la tierra y tratar de comprar la felicidad. Tu bendición y tu plenitud está en mí, el creador de todo, especialmente de tu vida. Sin Jesucristo tu vida está incompleta y está vacía. La puedes llenar de bienes materiales. La puedes llenar de ropas tu closet y decir, ahora estoy lleno. Puedes llenar de comida tu refrigerador y tus despensas y decir, no me falta nada. Puedes llenar de personas tu vida y sentarte con ellas a la mesa e ir a los mejores lugares y compartir con ellos por el resto de tu vida. Y podrás estar en los ambientes más llenos de felicidad y sentirte la persona más infeliz porque te faltará algo estará ausente en tu vida y es tu alma llena de la presencia de tu Dios. La Biblia narra y Jesús cuenta la historia de un hombre al que llama necio.
Un hombre que tenía sembrados, agricultor, y ese año iba a tener la cosecha más grande y la cosecha mejor de toda su vida. ¿Y saben qué hizo? Echó abajo sus graneros y construyó nuevos graneros. Digo, ¿eso es una decisión necia o una decisión inteligente? Un buen empresario toma decisiones correctas. Y creo que esta fue una decisión inteligente. Viene una gran cosecha, se adelantó, pudo tener la visión de decir: tengo que crear nuevos graneros, preparar los ambientes, las condiciones para un grano más fuerte, para mayor cantidad de producto que voy a guardar en esos graneros, y construyó sus graneros. Pero Jesús lo llamó un necio, y la pregunta es: ¿por qué llamar necio a un hombre inteligente? ¿Por qué llamar necio a un agricultor exitoso y a un comerciante inteligente? ¿Por qué llamar tonto a alguien que está haciendo las cosas bien? Por esta razón: porque cuando construyó sus graneros y guardó sus cosechas, el hombre se paró frente a ellos y dijo: alma mía, ahora puedes gozarte, ahora puedes vivir, ahora puedes ser feliz. Come, bebe, satisfácete, porque finalmente has encontrado la razón de la felicidad. Pero dice Jesús que esa noche el hombre se fue a dormir, y en el sueño Dios le habló y le dijo: necio, hoy mismo morirás, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Y Jesús cierra esa parábola diciendo: porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. ¿Cuál fue la tragedia, la necedad y la estupidez de este hombre? No fue manejar bien sus negocios. De hecho, eso es inteligente. No fue ser un sabio y exitoso agricultor. La tragedia de este hombre, la mayor tragedia, ni tan siquiera fue encontrar la felicidad en lo material. Fue vivir afanado detrás de lo material para llenar lo que solamente lo puede llenar lo eterno. Fue tratar de comprar la felicidad con lo tangible, cuando solamente lo intangible, el Dios eterno, el invisible pero real, puede llenar nuestra existencia. ¿Sabes lo más trágico en las palabras de Dios a ese hombre? Esta noche morirás, y lo que tienes, ¿de quién será? Se le olvidó construir familia queriendo construir riqueza. Se le olvidó construir legado queriendo construir patrimonio. Se le olvidó pasar la antorcha a la siguiente generación, tratando de llenar su vida de bienes materiales. Porque cuando tú no te satisfaces, te conviertes en un egoísta. Pero cuando Dios es tu plenitud, tú sabes el principio de la Biblia: mejor es dar que recibir. Y no vives para ti, sino para los demás, para pasar a la siguiente generación, para entregar lo que Dios te da. Ya no te satisfacen graneros llenos o bancos llenos de dinero o éxito profesional. Te llena el alma el Dios que te da todo lo que tienes, pero que Él es tu mayor posesión. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien. Comerán lo que es bueno si me escuchan, y se deleitarán, dice el Señor, con manjares deliciosos. Algunos piensan que se trata de mesas llenas de comidas deliciosas, pero está hablando de un manjar espiritual: Jesucristo reinando tu vida, y la certeza de que no eres el producto de una explosión nuclear, una explosión de la masa en el tiempo, sino que eres el diseño de un Dios que te creó y te puso sobre la tierra, a pesar de que sabía de antemano que ibas a pecar contra Él, que ibas a fallarle a Él, que ibas a apostarle a la necedad en lugar de apostarle a la vida, que le ibas a dar la espalda al Creador en lugar de vivir para Él. Y con todo y eso nos creó. Y la pregunta es: ¿por qué Dios nos hizo si sabía que lo íbamos a olvidar, a desechar, a abandonar, a darle la espalda? ¿Por qué razón? Por amor. Por la misma razón de que todos los que son padres en este lugar o anhelan serlo, lo somos. Sabemos que nuestros hijos van a tomar decisiones equivocadas, que nos van a desobedecer, que se van a hacer daño con sus decisiones, pero igual somos padres. ¿Y por qué decidimos ser padres? Por amor. Porque la mayor expresión de amor está ahí precisamente cuando un padre se desvive en darle a su hijo educación, crianza, vida. Nosotros sabemos lo que es amar. ¿Alguien se identifica con eso?
Y si tú y yo corremos el riesgo de que nuestros hijos nazcan, a pesar de que sabemos por adelantado que tomarán decisiones equivocadas, bueno, eso viene como un reflejo de ese Creador que nos creó a su imagen y semejanza, que nos creó a sabiendas que fallaríamos. Pero a diferencia de Él, que es totalmente poderoso y perfecto, tú y yo no podremos cambiar el destino de nuestros hijos, pero nuestro Dios ya tenía un plan para que nuestro fracaso se convirtiera en nuestra mayor victoria. ¿A dónde quiero llegar con esto? Al quinto punto de por qué nosotros necesitamos creer en la existencia de Dios. Porque Él no solamente es el origen de la vida, de la existencia del universo y del planeta. Él es el origen de nuestra salvación. Y el único que nos puede ofrecer la vida eterna. Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Trata de buscar la alternativa que quieras. Dice el Señor, fuera de mí no hay otro que te pueda salvar. Isaías 45, 21 y 22 dice, fuera de mí no hay otro Dios. Lo vuelve a decir. Soy Dios justo y salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y Tito 2:14 declara, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Qué maravilla, ¿verdad? El Dios que creó todas las cosas se despojó de su grandeza y de su poder temporalmente para compartir su existencia con nosotros como un humano más, para que nosotros podamos compartir nuestra existencia con Él que es Dios. El Dios que habita en lo eterno vino a lo temporal para que los que habitamos en lo temporal podamos vivir en lo eterno. Y todo eso fue por amor. Hablar de un mundo que existe de la nada es hablar de un mundo que está entonces destinado al odio. Porque la moral se sostiene en el amor, no en la obediencia. Por hablar de un mundo que tiene su origen en un Dios que se describe a sí mismo como el Dios amor, habla de que nosotros podemos ser revestidos de ese mismo amor y habitar en una existencia eterna donde ya no habrá odio, ni maldad, ni muerte, ni tragedia, sino vida y vida eterna que se sostiene en esa persona increíble que no solamente nos creó, sino que también nos redimió. Quiero leer un versículo más, o un pasaje más de la Biblia. Es la segunda vez que en la Biblia se describe la creación, y no está precisamente en Génesis. La primera vez comienza Génesis 1 diciendo, en el principio, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero aquí en este pasaje, Juan capítulo 1, muchos de ustedes lo han leído y lo conocen muy bien. Esta descripción de la creación no comienza con lo creado, sino con el Creador. Y dice así, en el principio ya existía el Verbo. Es Dios afirmando una vez más que tú y yo no tenemos origen en la nada, que tenemos origen en alguien. Y ese alguien es el Verbo, el Hijo de Dios, que llegó a nacer de María y lo conocemos como Jesucristo. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. No sé si tiene peso para ti esto. Las tinieblas no han podido extinguirla. Hace algunos años se levantó un científico muy inteligente, pero creo que errado, y dijo esto. A través de una fórmula matemática y de lo que se conoce como la física especulativa, él dijo, el origen del mundo tiene su origen en la expansión de la masa, cuando las temperaturas subieron a niveles exagerados, y eso produjo el Big Bang. Y
Y el final del universo será cuando en lugar de la energía llegada elevada a temperaturas muy altas, ya no sea, sino que ocurra lo reverso, lo opuesto. Cuando todo se congele y los hoyos negros que están en el universo, las tinieblas, logren extinguir toda la energía y la luz que hay en el planeta y la vida deje de ser y en el universo. Esa es la teoría de este hombre. Hoy muchos científicos la creen, que la nada, por una expansión de la masa y de la energía de la masa, produjo la vida, pero que en su momento el mismo principio, pero revertido, hará que todo deje de ser. Pero aquí está la Biblia diciendo esto, para desafiar la ciencia moderna. Aquella luz verdadera vino al mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y luego dice, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Que lo escuchen todos, y lo escuche la ciencia moderna, y los que creen tener la respuesta. Nunca las tinieblas naturales, físicas o espirituales podrán extinguir la luz. Porque la luz es eterna y no está sujeto a lo que es temporal. Por lo tanto, el final de nuestra existencia no es la nada. El final de nuestra existencia es la vida. El final de nuestra existencia es la eternidad. Si es que estás en Cristo Jesús. Todo ser humano es eterno, pero la pregunta es, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Separado de Dios o con Dios? Y la Biblia dice que para ello hace falta recibir a Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Él es el Salvador. Él es el origen de la vida, el sustentador de la vida, el proveedor de la vida, pero Él también es el Salvador de aquellos que estábamos perdidos sin esa esperanza, y nos ha preparado un camino en la existencia temporal que nos lleva de camino a casa, a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Si eso te anima a alabarlo, lo puedes hacer con toda libertad. Quiero cerrar con una frase del mismo Darwin. No el pastor Darwin, sino Charles Darwin. Y Darwin escribió lo siguiente. El argumento más fuerte, Darwin escribió lo siguiente. El argumento más fuerte para la existencia de Dios es el instinto o la intuición que todos sentimos que debe haber habido un diseñador inteligente del universo. En su libro que habla de la evolución de las especies, de la selección natural y de toda su teoría, Darwin dice, el argumento más fuerte para la existencia de Dios es el instinto o la intuición que todos sentimos que debe haber habido un diseñador inteligente del universo. Algunos leen esto y dicen, bueno, ¿sabes? No pienses que Darwin era un creyente en Dios. Está siendo sarcástico. Y esa frase es el sarcasmo de Darwin para reírse de los creyentes en la existencia de Dios. Si así lo fuera, en medio de su sarcasmo, declaró la verdad. Porque si el único argumento, la única fuente que nosotros tenemos para creer en la existencia de Dios es el instinto o la intuición, quiere decir que en la moral del ser humano y en la conciencia del ser humano hay algo encerrado, como codificado, que apunta a alguien que nos dio existencia. Si lo único que tenemos como recurso para descubrir a Dios es el instinto o la intuición, ¿de dónde surgió ella? ¿De dónde nació? ¿Quién la creó? ¿Quién la puso allí? ¿Por qué el hombre, como dijo un gran teólogo de siglos pasados, es incurablemente religioso? ¿Por qué los hombres se tienen que fabricar un Dios? De hecho, la religión que más fe demanda del ser humano es el ateísmo. Porque demanda que creas que todo vino de la nada y que de la vida vino de la no existencia. Pero creer que somos el producto de un Dios eterno que tuvo el poder para crearnos, sustentado en el amor, y para luego encarnarse y venir a redimirnos también por amor y regalarnos el don de la vida eterna, tiene más lógica cuando miramos el universo y el planeta y nos damos cuenta de que todo aquí es causa y efecto. Y que la causa y el efecto es el producto de mentes intencionadas, inteligentes, que diseñan para que nosotros podamos valernos de todas las cosas. Cuanto más el universo, el planeta
y cuanto más nuestra propia vida. Yo quiero que hoy te preguntes, ¿dónde está mi fe? ¿En quién está puesta? Puede ser un ateo, un agnóstico, un teísta o un cristiano. El ateo dice Dios no existe. El agnóstico, si Él existe, no me importa. El teísta, Dios existe, pero vive al margen de nosotros y yo al margen de Él. Y el cristiano dice, Dios es el creador de todas las cosas. Pero no solamente el creador de todas las cosas, es un Dios que está lleno de amor, me ama, lo diseñó todo, lo creó todo pensando en mí. Y cuando me puso en el universo fue para tener una relación eterna conmigo. Y cuando esa relación se truncó por la desobediencia y el pecado, Él no se cruzó de brazos ni se dio por vencido. Él se metió en nuestra realidad. Él se hizo uno de nosotros. Él se encarnó, se volvió un embrión, nació de una mujer, vivió entre nosotros 30 años más, 34 casi años de existencia sobre el planeta. Murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todo por amor, para que yo tenga una relación eterna con el creador de todas las cosas, que no es un ser distante, inteligente, sino un Padre cercano que me ama y me quiere sustentar. Yo tengo esa fe, tengo esa experiencia y en ella está mi plenitud. ¿La tienes tú? ¿La tienes tú? Porque si esa es tu fe, hoy puedes aplaudir, hoy puedes decir gloria a Dios, hoy puedes pararte sobre la verdad, hoy puedes pelear en nombre de ella, hoy puedes decir, no importa lo que el mundo diga, hay demasiada evidencia que nadie puede negar como para decir que nosotros somos el producto de alguien que nos puso en esta realidad. Y ese alguien no es un ser solamente inteligente, es un Padre que nos ama y que tiene propósito con nuestra vida. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por amarnos, gracias por diseñarnos, gracias por crear todo lo que hay, todo lo que es, todo lo que existe, porque todo lo que fue creado tenía como propósito que la vida se revelara a nuestra existencia. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias porque Él es la vida. Y es la luz que las tinieblas no pueden extinguir. Gracias porque nuestro destino no es la inexistencia, nuestro destino es la eternidad. Así como tú eres nuestro origen, eres nuestro destino. Así como una palabra tuya nos trajo a existencia, una palabra tuya nos trajo a eternidad, a salvación. Así como la palabra creó todas las cosas, tu palabra, Jesucristo, creó esta relación eterna que tenemos contigo. Y hoy nos paramos sobre esta verdad, Señor, para desafiar toda otra aparente verdad que se levante contra el argumento de la fe. Y más que contender, Señor, nos levantamos en la verdad para sostenernos, porque en ella se encuentra nuestra plenitud. Porque en lugar de vivir vacíos o tratando de llenarnos con tantas cosas temporales, hoy levantamos nuestra vida para decir, nos llenamos de ti, de tu valor, de tu verdad, de tu salvación. Gracias, Jesucristo. Gracias por crearnos, por ser la luz que disipó tinieblas y ser la luz que trajo vida. Y gracias porque por segunda vez, al encarnarte, luz verdadera, volviste a poner vida, existencia y una relación con el Creador del universo, ya no como criaturas distantes, sino como hijos cercanos, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual hoy clamamos, Abba, Padre. Gracias, Padre, porque hoy no solamente te nos ha revelado y sabemos que de ti provenimos, sino que hoy te nos ha revelado como el Padre que nos dice, te quiero cerca y quiero tener contigo una relación eterna, duradera, permanente. Te amamos, Jesucristo. Y la razón por la que te amamos es porque tú nos amaste primero. Gracias porque tu verdad ha hablado a nuestros corazones, ha afirmado nuestra esperanza y ha puesto nuestros pies firmes sobre la roca que es Jesucristo para poder seguir viviendo en un mundo que desafía la fe, pero que no puede sostenerse ni contender contra ella. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice tu palabra, nuestra fe. Y en ella permanecemos firmes. En ella sostenemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra relación contigo. Gracias, Jesús. Amén. Bien.